lo que tenemos es aumento de macrófagos activados, tenemos aumento de citoquinas ampliamente proinflamatorias como la TNF-alfa, la interleuquina 6, etc. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta porque probablemente esto también está involucrado dentro de la inflamación que puede estar involucrada en este fenotipo de asma-obesidad. En cuanto a la función pulmonar, y eso es un punto importante que me gustaría tocar, en cuanto a la función pulmonar en los pacientes con obesidad, probablemente a veces siempre tendemos a plantear al paciente con obesidad como un paciente que tiene un patrón restrictivo, y realmente no es del todo así. Hay un subgrupo de pacientes que tienen realmente un patrón restrictivo o que tienen menos volúmenes pulmonares, pero esto no es la generalidad de los pacientes con obesidad. Lo que sí se ha visto es que tienen un volumen de reserva respiratorio disminuido en comparación a los sujetos sanos, pero realmente no tienen por qué comportarse como un patrón restrictivo realmente en la espirometría o en la función pulmonar. Obviamente, esta reducción del volumen de reserva respiratorio puede influir en la reducción del diámetro de la vía aérea y finalmente, por supuesto, puede alterar la función del músculo liso. Este fue un estudio que publicamos, uno de los primeros que publicamos hace unos años en obesidad, y precisamente eran pacientes que no tenían patología pulmonar, y fíjense cómo realmente si ponemos de punto de corte el 80%, prácticamente todos los volúmenes pulmonares y todas las capacidades eran normales, a excepción prácticamente de la capacidad residual funcional y por supuesto del volumen de reserva respiratoria. Y si los comparamos con controles, realmente no habían diferencias significativas o clínicamente significativas, mejor dicho. Este es un estudio que acaba de comentar el doctor Celedón, así que definitivamente no ahondaré en él, pero era para recordar esto: los pacientes que tienen un índice de masa corporal incluso a partir de 25 o a partir de 30, pues tanto mujeres como hombres tienen un aumento de la probabilidad de asma o de la probabilidad de hiperreactividad bronquial sintomática. En cuanto a este punto de la hiperreactividad, vemos también, estudiamos un poco la hiperreactividad en pacientes que no tenían patología pulmonar, y eso lo hicimos en un grupo de sujetos con obesidad mórbida antes de ser llevados a cirugía bariátrica. Estos fueron 58 sujetos que no tenían afectación, como os he dicho, como les he comentado, no tenían patología pulmonar previa, no tenían ningún diagnóstico previo. Había un porcentaje de fumadores o de exfumadores muy recientes. La mayoría, como bien sabemos, eran mujeres. La edad promedio eran personas jóvenes de 46 años aproximadamente, y con un índice de masa corporal que estaba por encima de los 40 kilos por metro cuadrado. Por supuesto, también con una circunferencia abdominal elevada. Y esto lo comparamos con controles. Estos 58 sujetos obesos, o con obesidad, mejor dicho, con obesidad mórbida antes de la cirugía bariátrica, los comparamos con 20 controles. Y a todos, tanto a los obesos como a los sujetos controles, les realizamos un test de manitol. Como ya saben, el manitol es precisamente un broncoprovocador que actúa de forma indirecta y que ha sido asociado precisamente con la hiperreactividad al esfuerzo, e incluso en pacientes en donde la metacolina puede llegar a ser negativa. También a estos pacientes, tanto a los pacientes como a los controles, les medimos marcadores inflamatorios. Medimos algunos marcadores inflamatorios, como son la proteína C reactiva, la leptina, y también medimos condensados exhalados, en el que encontramos una interleuquina 8 que estaba aumentada en estos sujetos, obviamente, como era de esperarse, niveles de leptina sérica y niveles de proteína C reactiva elevados, a diferencia de los controles que tenían valores dentro de lo normal.
¿Qué encontramos en estos sujetos? En estos sujetos, a pesar, como ya les he dicho, que no tenían patología pulmonar, no tenían sintomatología respiratoria, encontramos que el 28% de estos pacientes tenían hiperreactividad al manitol. Además de que era una hiperreactividad que estaba dentro del límite de moderada, por así decirlo, según la PD15, que es lo que tomamos en cuenta para, a diferencia de la PD20 en metacolina, para manitol. Y también tuvieron una disminución del FB1 destacable, del 21%, más menos 9. Incluso hubo pacientes que tuvieron caídas por encima del 30% usando manitol. Y vemos que 42 de estos pacientes fueron negativos y que solamente, por supuesto, el delta o el cambio, la variación del FB1 fue baja. Esto es súper importante porque realmente un 28% de sujetos con obesidad mórbida que sean hiperreactivos al manitol, aunque es una serie pequeña, aunque fueron pocos pacientes, aunque no podemos extrapolarlo a toda la práctica clínica habitual, pues sin duda son hallazgos llamativos, ya que un grupo de pacientes sanos con tanta hiperreactividad aún a un bronco provocador indirecto, pues debemos de tomarlo en cuenta precisamente para plantear que este paciente tiene inflamación. Estos pacientes probablemente tienen inflamación de sus vías aéreas independientemente de que no tengan una afectación espirométrica. Además de esto, encontramos que, como era de esperarse, por supuesto, el cambio en los positivos que están señalados en barras verdes más oscuras que los negativos, por supuesto, el cambio del FP1 fue significativo, fue superior, pero es importante, aunque este valor estuvo rozando la significancia y no llegó a ser del todo significativo, pues vemos cómo, probablemente por una cuestión de N, eran pocos pacientes, vemos cómo la cintura, el diámetro abdominal, era mayor en los sujetos que eran positivos que en aquellos que eran negativos. Y realmente no hubo diferencias en cuanto al índice de masa corporal, es decir, no es que era un grupo con mayor obesidad o que tuviese más peso en los pacientes positivos, no, pero sí probablemente la circunferencia abdominal que nos habla precisamente de la obesidad central, sí era mayor en estos sujetos que tuvieron o fueron positivos o fueron hiperreactivos al manitol. Después de la cirugía bariátrica, la hiperreactividad bronquial fue abolida en todos excepto en 4 obesos mórbidos. Dicho todo esto desde el punto de vista de la obesidad, vemos que ya en las guías no solamente hablan de como enfermedades relacionadas o complicaciones relacionadas a la obesidad, no solo lo que ya conocíamos, no solo todas estas enfermedades cardiometabólicas, sino el asma ya entra dentro de estas enfermedades o complicaciones relacionadas directamente con la obesidad, lo cual es muy importante, ya que no solamente nosotros, sino también desde el punto de vista endocrinológico, cada vez se le da más peso y más relevancia y se sabe más, por supuesto, esta relación muy estrecha entre el aumento de la obesidad y el aumento del asma. Pero el problema es que sabemos que, por supuesto, hay muchas alteraciones pulmonares en los pacientes con obesidad. Esto está estudiado, está demostrado y hay múltiples artículos publicados sobre esto. Sabemos que hay una disfunción probablemente de la respuesta inmune de la vía aérea y de la atopia, del desarrollo pulmonar y de la disanapsis pulmonar, del músculo de la vía aérea. Hay un incremento, como bien hemos visto, de la hiperreactividad bronquial. Y también sabemos, por supuesto, que hay un aumento de inflamación sistémica en estos pacientes. El problema es que no sabemos exactamente cómo relacionar o no son del todo contundentes los hallazgos que relacionan esta inflamación sistémica en la obesidad con la aparición del asma. Todavía nos falta saber un poco más acerca de esto, sin duda. ¿Y qué
encontramos ahora para comenzar a hablar del asma? ¿Qué encontramos en la inflamación del asma? Pues esta probablemente sea una figura que todos conocen y que ya hayan visto, en donde se plantea que existe lo que sabemos actualmente y como podemos esquematizar actualmente la inflamación en el asma, es que existen pacientes con inflamación tipo 2, bien sea inflamación eosinofílica alérgica o bien sea inflamación eosinofílica no alérgica. Y que tenemos del otro lado pacientes que no tienen inflamación T2. Y no tienen inflamación T2 porque probablemente puedan tener otro tipo inflamatorio, bien sea un tipo 1 o un tipo 17, que es predominantemente tienen inflamación neutrofílica, o no tengan, no podamos evaluar realmente el predominio celular que tienen estos pacientes. Y es lo que se pudiera llamar inflamación pauronolocítica, en donde probablemente no tenemos o no somos capaces, mejor dicho, de evidenciar la respuesta inflamatoria de estos pacientes. ¿Y qué dice la guía internacional del asma, la GINA? Pues plantea que hay 5 fenotipos: el asma alérgica, no alérgica, de inicio tardío, con limitación persistente al flujo aéreo, y el asma con obesidad o el asma relacionada a la obesidad, con lo cual sigue teniendo un peso importante definitivamente esta asociación. Pero ¿qué pasa con esta asociación? El problema con esta asociación es que probablemente ya hay cosas que sabemos que el 10% de los pacientes en general que son asmáticos graves, y que hay un grupo de estos pacientes que tiene inflamación T2 o inflamación T2 alta, hay un grupo que o no tiene inflamación T2 o es un T2 bajo, y que probablemente estos pacientes que tienen un T2 bajo o no tienen inflamación T2 pudieran estar relacionados con el fenotipo obesidad-asma. Pero va un poco más allá. Estos pacientes que tienen obesidad también desde el punto de vista clínico, o este fenotipo, mejor dicho, de asma-obesidad, está relacionado probablemente con una mala respuesta a los corticoides inhalados. De hecho, no solamente hay mayor prevalencia de asma en los pacientes con obesidad, sino que además estos pacientes pueden ir peor, pueden responder peor al tratamiento, pueden tener más exacerbaciones y pueden tener peor control del asma, como lo podemos ver aquí. Probablemente estos pacientes, si hablamos según escalas de control de los síntomas, pudiéramos ver que estos pacientes, sin duda, el peor control se ve en pacientes que tienen un mayor BMI. En cuanto a la vitamina D, que es otro de los puntos que quisiera tocar, en cuanto a la inflamación y todo lo que podemos tener metabólicamente hablando, que pudiéramos medir, porque hay muchas cosas, obviamente, muchas citoquinas que son muy importantes dentro de la inflamación sistémica de la obesidad o de la metainflamación y dentro de la inflamación del asma, pero probablemente muchos de estos biomarcadores los podemos medir de forma en investigación o los podemos medir bajo un protocolo. No son fáciles de medir en la práctica clínica habitual. Pero tenemos uno que probablemente sí es mucho más sencillo de medir en la práctica clínica habitual, como es la vitamina D. Y de la vitamina D cada vez se conocen hay mayor cantidad de estudios que plantean que la vitamina D pues, puede estar relacionada a mayor vitamina D, mejor función pulmonar, que hay, pero que es inversamente proporcional con el índice de masa corporal. Es decir, tenemos cada vez que aumenta nuestro índice de masa corporal o en los pacientes con obesidad, tendemos a ver mucha más deficiencia de vitamina D que en los pacientes que no tienen obesidad o que tienen normopeso. ¿Qué otra cosa es importante tener en cuenta en cuanto a esta relación de la obesidad y el asma? Pues que es muy prevalente, o sea, tenemos hasta un 37%, dependiendo de la serie y de la publicación que escojamos, podemos tener hasta un 40% de pacientes con asma que tengan obesidad. Y esto es muy importante porque
debemos tratarlo, debemos atender a estos pacientes de forma multidisciplinar. Estos pacientes deben ir a un nutricionista, a un endocrino, deben estar en consultas en donde realmente se puedan apoyar desde desde el punto de vista de la obesidad y no solamente desde el punto de vista del asma, y esto sin duda cada vez es más importante y debemos tomarlo en cuenta. Hablamos de la poliposis nasal, hablamos mucho sobre la poliposis nasal, sobre todo en los pacientes con asma grave, y fíjense que la poliposis nasal, como bien sabemos, ronda el 50%, pero es que la obesidad ronda el 40%. Y atendemos mucho la poliposis nasal, hacemos equipos multidisciplinares con los otorrinos y probablemente en cuanto a la obesidad todavía tengamos muchas más cosas que hacer. Además, es importante, y esto era algo que quería resaltar, este mensaje, de que no solamente es el índice de masa corporal el que debemos tomar en cuenta, también debemos tomar en cuenta otras medidas metabólicas o antropométricas como es la cintura. De hecho, el índice cintura-cadera también está muy bien descrito, pero es mucho más fácil solo hablar de la cintura y además ya está bastante estudiado desde el punto de vista epidemiológico y los endocrinos lo tienen como realmente un índice de importancia, el medir la cintura a estos pacientes independientemente de que probablemente su índice de masa corporal no esté muy elevado. Otra cosa importante, y aquí es donde realmente yo creo que está el meollo del asunto entre la obesidad y el asma, que la obesidad y el asma no responden a un tipo inflamatorio único. Y es aquí probablemente donde está la complejidad de este fenotipo. Aquí vemos cómo la obesidad, según el fenotipo del asma, pues hablamos de el que comienza en la infancia o el alérgico, ¿vale? Pues probablemente hay poco, pero lo hay. El punto es que obviamente comenzamos después en la etapa eosinofílica o en el inicio tardío del asma en el adulto eosinofílico y también está asociado. Aunque lo veamos más asociado o en la literatura esté más descrito con el comienzo tardío del asma no eosinofílica, eso no quiere decir que no haya una prevalencia importante desde el punto de vista clínico de obesidad en los otros fenotipos, tanto en el de inicio temprano como en el de inicio en la edad adulta eosinofílico. Y precisamente por eso la complejidad de estudiar este paciente con asma y que probablemente no solamente exista este fenotipo de asma-obesidad, sino que la obesidad forma parte, no solamente es un fenotipo aislado, sino que en algunos casos lo es, obviamente, pero en otros casos la obesidad está directamente relacionada y es una comorbilidad que debemos tratar de forma importante en cada uno de los pacientes. Y fíjense cómo aquí tenemos, por supuesto, tenemos pacientes que tienen asma y obesidad y que tienen inflamación tipo 2, pero también tenemos pacientes que, por supuesto, tienen inflamación no tipo 2 y se comportan de una forma diferente y no siempre son tan fáciles de reconocer a simple vista o a priori. Y finalmente, y creo que no me he pasado mucho del tiempo, si me he pasado pido disculpas. Finalmente quiero hacer este breve comentario sobre uno de los trabajos que acabamos de publicar sobre la pérdida de peso. Esto fue en pacientes con obesidad moderada y grave, es decir, grado 2 y grado 3. Un grupo de estos fue a cirugía bariátrica, pero lo que hicimos fue evaluar la respuesta in vitro. Esto fue un estudio in vitro, ahora estamos comenzando a trabajar el estudio en vivo, pero en el estudio in vitro lo que vimos fue la respuesta o la hiporrespuesta a los corticoides in vitro en los pacientes con este fenotipo de obesidad asma. Y aquí tenemos, estos fueron los 4 grupos que evaluamos controles sanos o pacientes o sujetos controles, evaluamos obesos, asmáticos, no obesos con asma, evaluamos obesos con asma y evaluamos solamente pacientes obesos que no tenían asma. Es decir, hicimos estos 4 grupos de trabajo. Y dentro de estos 4 grupos de trabajo hicimos pruebas tanto en CD4, en células, en linfocitos CD4 como en
PBMCs en los que medimos el IC50 de la dexametasona. Con el IC50 de la dexametasona es la dosis media con la que la dexametasona logra realmente su eficiencia antiinflamatoria. Y vemos cómo definitivamente tanto en los sujetos obesos asmáticos como en los sujetos obesos, no solamente en los obesos asmáticos, sino también en los obesos sin asma, vemos cómo este IC50 es superior que en los sujetos con asma que no son obesos y, por supuesto, en los sujetos sanos, en los sujetos controles. Además, vimos, y esto es importante destacarlo porque es un hallazgo clínico que tiene relevancia, cuando nosotros medíamos vitamina D, los niveles de vitamina D en sangre periférica de los pacientes, no solamente en los valores que hicimos in vitro con la vitamina D activa, cuando medíamos vitamina D en sangre, vemos cómo el grupo de pacientes que tenía un mayor nivel de vitamina D, un nivel prácticamente normal de vitamina D, requería una dosis de dexametasona menor para lograr su efecto antiinflamatorio, lo cual es muy importante, ya que los sujetos que tenían deficiencia de vitamina D necesitan una dosis muy superior de dexametasona, es decir, requerían una dosis in vitro mucho mayor de dexametasona para lograr este efecto antiinflamatorio, lo cual probablemente pueda estar en relación con esto que clínicamente de lo que siempre hablamos, que es que los pacientes con obesidad probablemente tengan una menor respuesta a los corticoides inhalados, a la terapia corticoidea. Además, y por último, también medimos algunos genes antiinflamatorios, y este es uno de los genes más importantes, el MKP1, que es un gen básicamente con una actividad antiinflamatoria, y vemos, lo que hicimos fue in vitro colocar dexametasona y vitamina D, vemos como en las barras que tienen cuadrados de ambos colores eran los pacientes a los que le pusimos y a las concentraciones que pusimos vitamina D, y vemos cómo es mucho mayor la salida o la secreción, mejor dicho, del MKP1 cuando poníamos vitamina D que cuando solo poníamos dexametasona. Es decir, pareciera realmente que la vitamina D es un potenciador de la salida de estos genes o la secreción de estos genes antiinflamatorios tanto en los pacientes con obesidad, es donde definitivamente más lo vimos, tanto en los pacientes con obesidad y asma como en los pacientes con obesidad sin asma. Así que para concluir, pues sin duda el fenotipo de asma relacionado a obesidad es muy frecuente en la práctica clínica y no corresponde a un solo tipo inflamatorio. Yo creo que eso es uno de los mensajes más importantes. La obesidad debe ser uno de los riesgos tratables del asma, requiere sin duda un abordaje multidisciplinar y en el camino por el que vamos con mi grupo de trabajo, pues la vitamina D podría influir en la mala respuesta al tratamiento con corticoides en los pacientes asmáticos con obesidad. Y muchísimas gracias desde Barcelona.